Gracias, Carlos. Tenemos unos minutos para resolver preguntas. Se han repartido las preguntas. Vamos con el mismo orden de la presentación. Mayen, comienzas. Me preguntan si siempre debe innovarse. Leo la pregunta, ¿no pueden darse situaciones que sean buenas y no necesiten cambiarse? Algunas crisis se dan cuando llega una nueva autoridad que quiere cambiar todo y se anda de cambio en cambio sin avanzar. A ver, a la primera parte de la pregunta, si siempre debe innovarse, la respuesta es sí. Pero no es lo mismo innovar que el síndrome de Adán y Eva y creer que vamos a recrear el mundo cada vez que llega una autoridad nueva. O sea, lo segundo es un problema, lo segundo es un problema que nace de la política, de una ausencia de una política de calidad y por lo tanto, ¿no es cierto?, cada uno cree que está refundando cada institución y cada situación y cada política pública. Pero sí, siempre tenemos que innovar. Innovar no quiere decir cambiar todo. Innovar quiere decir a veces, por ejemplo, cambiar la forma como hacemos las cosas para hacerla mejor. Y la responsabilidad del gestor público es estar buscando cómo hacer mejor las cosas constantemente. Entonces la respuesta es sí, siempre tiene que innovarse, ¿no? Voy a juntar dos preguntas que me han hecho. Una que dice, habló de valores de la política y se refirió al populismo. En ese sentido, ¿cuál es su concepto de la política y cuál es su modelo de Estado a promover? Liberal, constitucional, de bienestar, etcétera. Y la voy a juntar con una segunda pregunta que me hacen, que es, en sectores clave, algunas sociedades privadas grandes buscan instalar gerentes públicos que favorezcan el desarrollo de sus actividades controlando el Estado. A ver, mi concepto de la política es que es un drama que no tengamos una política de calidad. ¿Qué quiere decir política de calidad? Que tengamos vía los partidos políticos los mecanismos de intermediación que la sociedad requiere para que las necesidades y las demandas de cada ciudadano tengan una forma de llegar al lugar donde se tomen decisiones. Mientras tengamos una situación de partidos que no tienen representación sólida, regional y permanente, regional, local, etcétera, que no tengamos encadenamientos entre los diferentes grupos de sociedad y agrupaciones políticas, vamos a seguir discutiendo las políticas públicas que tienen que nacer de esa demanda ciudadana entre algo así como el 3%, con el 1% del 3% que logra estar presente en la mesa de toma de decisiones. Y lo voy a encadenar porque esa lógica, esa pregunta de las sociedades privadas que tratan de influir en el Estado, tiene la misma respuesta que las sociedades, digamos, que las organizaciones sin fines de lucro o grupos de ciudadanos que tienen intereses. En una sociedad hay múltiples intereses que entran en conflicto necesariamente. Las políticas públicas siempre tienen ganadores y perdedores. Y todos tratamos, desde nuestro particular punto de vista o interés, de influir en esa política. No es diferente lo que hacen las empresas privadas que se llevan gente con experiencia pública para tratar de influir en el Estado, en esencia, de lo que hace, por ejemplo, las organizaciones de mujeres que tienen programas financiados por la cooperación de monitoreo específico sobre algunas legislaciones del Congreso, tratando de influir su posición también, que puede no ser igual a la del resto de otros grupos de la sociedad. No es distinto en esencia. Todos están tratando de llegar a esa toma de decisiones. Lo que sucede es que llegamos de maneras inorgánicas o según el poder que logramos capturar, porque no tenemos un sistema político que haga esa intermediación. Y esa es la función de la política que tiene que existir. Entonces, claro, regreso a la primera. Mi opinión de la política es que es un drama que no tengamos política, ¿no? Porque si no tendríamos una cosa más ordenada, bueno, no sé si más ordenada, no es ordenado per se, pero por lo menos tendríamos una cosa como más transparente a través de la política que se discutiría en el espacio político y no vía el espacio de influencias, que nunca va a desaparecer, pero que tiene que transparentarse. Y la tercera pregunta que tengo es una que me dice que para que el país tenga buenos directivos públicos, me lo voy a guardar para el final a propósito, sería necesario incentivar los estudios en gestión pública tal vez desde el pregrado, puede ser un Publicherry. Tenemos dos facultades, ¿no es cierto?, que hemos apostado por eso en la Católica. Entonces, ¿qué les voy a decir? La respuesta es sí. O sea, yo soy coordinadora de una de ellas, los caballeros en mi derecha trabajan en la otra, ¿no es cierto? Entonces, la respuesta es sí, estamos convencidos. O sea, Nuria, por favor. Gracias. A ver, me han hecho algunas preguntas que voy a agrupar también. Una de ellas, o dos de ellas, están vinculadas a lo que mencioné acerca de la selección de los gerentes públicos, que ahora a través de la ley van a ser
las instituciones que seleccionan. Entonces, lo que me preguntan básicamente es cómo resolver este tema, si el remedio resulta peor que la enfermedad o algo parecido. Básicamente repito lo que mencioné. Yo creo que esta es una, digamos, primero, a ver, lo primero es que creo que Servir tiene el criterio y la creatividad y las normas, porque la verdad es que tienen mucha suerte, y eso creo que se lo deben al equipo original, que pueden regularse y autorregularse un montón. Entonces, eso les permite ser bien creativos en las normas. Por eso es que creo que esta norma que dice que la selección ahora va a ser en cada entidad pública puede de alguna manera mediatizarse, y si no se puede cambiar la norma o se puede hacer pero en el largo plazo, yo creo que es a través de que la gente crea que es lo mejor. Esto, en los principios de la primera parte de la reforma era la habilitación, ¿no es cierto? La gradualidad y la habilitación. Voy haciendo cosas de manera que me gane la espalda suficiente como para poder hacer cosas en un segundo momento. Entonces, creo que, por ejemplo, se puede elegir un grupo de directivos públicos, ¿no? Que es un poco lo que le mencionaba Andrés hace un rato cuando recién llegué, un grupo de directivos públicos, los que hoy día conocemos como los F5, por ejemplo, ¿no? Que es el directivo que está entre el secretario general y los que ya están más en la operación, que sean esos los seleccionados por Servir, ¿no? Solo esos. Y todos los demás que sigan sus propias reglas. O, no sé, yo creo que hay varias ideas. De hecho, no estoy en la función ahora como para seguir escarbando, pero creo que Servir tiene ideas brillantes en esta materia, porque creo que nos estaríamos perdiendo la oportunidad como país de seleccionar sin injerencia. Y lamentablemente, como mencionaba Mayen hace un rato, dado que no tenemos estos partidos, estas maneras de mediatizar los intereses de las personas a través de un sistema político adecuado, la injerencia lamentablemente tiene que ver más con quién me gusta y quién no me gusta. Entonces, eso es un desastre, creo yo, y eso es lo que los gerentes públicos habían caminado y que ahora creo que podríamos estar ante un riesgo de perderlo. También me preguntaban qué garantiza este proceso en los gobiernos regionales. Bueno, la verdad, así sinceramente nada, pues nada. La verdad es que la ley de descentralización, a menos que la hayan cambiado, decía que todos los gerentes públicos, ¿no? Todos los gerentes son personal de confianza y que son elegidos a dedo por el presidente regional. Y de eso, y aquí veo algunas caras, insisto, que han sufrido estos cambios de presidentes regionales. Sin ir muy lejos, cuando cambiamos de Vladimiro, es decir, de Vladimiro Guaroc a Vladimir Cerrón, me regresaron, yo lo recuerdo, un broncón con Vladimir Cerrón en el teléfono porque nos estaba tratando de devolver a los gerentes públicos a pesar de los compromisos de los 3 años, que yo le dije que lo podía demandar hasta penalmente. Ah, sí, hágalo, me dijo. A ver, hágalo, pues, ¿no? Y entonces, claro, uno tiene que ser, yo creo que, y nuevamente ahí recurro otra vez a la flexibilidad de Servir, y entonces tuvimos que repensar toda esta, en ese momento, ahora las condiciones son diferentes, sin duda Servir tiene un lugar que no tenía en esos años. Pero de hecho la garantía es nada. Mientras que esa norma de descentralización siga diciendo que el gerente público es una persona a disposición del presidente regional y que si no aprueba el proyecto de inversión que yo quiero, chao te vas, entonces yo creo que no hay una garantía allí. Y creo que además esta selección, digamos, por cada entidad, no creo que mejore la situación. ¿Cómo encontré al trabajador, a este ingeniero en el archivo? Bueno, les voy a decir la verdad, caminando, escuchando, conociendo. Es un poco también lo que decía Pepe, dándole oportunidad a las personas que habitualmente son invisibles a la organización. Digamos, yo tengo un personal orgullo, digamos, y es regresar a un par de ministerios donde tuve la oportunidad de trabajar varias veces y que los primeros con los que me encuentro, y que habitualmente son los choferes, salen a saludarme con un cariño que la verdad ya quisiera que varios de mis familiares me tuvieran. Entonces, la verdad es que yo creo que caminando, escuchando mucho, y yo creo que esa es la labor del gerente público, escuchar un montón, porque el que más sabe es el señor que tiene las llaves, ¿no? Ese señor que nadie mira y qué sé yo, ese es el que tiene la llave del piso 75 que nadie va y qué sé yo, ese tiene más tiempo que todos nosotros juntos en una función determinada. Y luego
y esta la dejé para el final al propósito, porque esta es la eterna discusión del huevo y la gallina, ¿no? Que la pregunta es específicamente si no debería redimensionarse primero la estructura y funciones del Estado, ministerios, gobiernos regionales y oficinas, y después implementar la reforma del servicio civil para que el Estado sea más eficaz. Bueno, esto es el huevo y la gallina, insisto. Para empezar, yo no sé si recuerdan, pero en los 90 hubieron montones de reformas, 90, 94, solamente para hablar de servicio civil, 2002, 2004, la del 2008, ahora mismo estamos en medio de una revolución, creo que no la estamos viendo porque estamos metidos en ella. 2014 sin duda va a ser, o 2013, perdón, va a ser un hito súper importante la reforma del servicio civil. Y en el camino también han habido otras tantas políticas de modernización del Estado. Si mal no recuerdo, la ley que sacó Toledo fue el 2002, por ahí, 2003, y luego ha salido otra el año pasado, el anteaño pasado. Entonces, ¿qué hacemos? Detenemos la administración pública, nos convertimos en estatuas de sal y seguimos tratando de fusionar entidades, qué sé yo, y después de eso acomodamos el servicio civil. Eso no es posible. Yo creo que no se puede hacer como la reforma de la SUNAT, ¿no? En la SUNAT en los años 90, ahí sí se podía apagar la luz y prender la luz, y pasaron de la Dirección General de Contribuciones a SUNAT en una sola prendida y apagada de luz. ¿Por qué? Porque la verdad es primero no había nada, ¿no? O sea, no cobrábamos nada. Entonces, la verdad es que tampoco íbamos a sufrir la desaparición de no cobrar nada. Pero, por otro lado, había un motor enorme, un tráiler era eso, ¿no? Que entraron con toda fuerza, y además era un paquetito que venían de todos los países de la región, estaban pasando exactamente por lo mismo. Entonces entró el paquetito, se instaló el paquetito, a ver el software, ¿no? El hardware estaba ahí, entonces instalaron el software, listo, SUNAT. La SUNAT peruana es igualita a la de Chile, igualita a la de Argentina, igualita a la de mitad de la región. Pero no es lo mismo el servicio civil. No es lo mismo, no podemos apagar la luz y prender la luz, listo, reforma el servicio civil. Eso es absolutamente imposible. Los que crean que con la ley del servicio civil se ha acabado la reforma o solamente empiezan 6 años, nomás les cuento, sorry si bajo la llanta, digamos algunos, pero la verdad es que la reforma le esperan por lo menos entre 10 y 15 años más, para que se consolide, para que funcione bien, para que los ciudadanos más chicos, para estos chicos que recién van a empezar a votar este año, se crean que en verdad en el Perú hay un servicio civil. Lamentablemente la gran mayoría de nosotros está acostumbrado a ver a este servidor público, a esta persona que, la imagen aquella horrenda que pusieron en la campaña de los 90, no sé si se acuerdan, ¿no? Horrorosa, que fue totalmente ofensiva para con el servidor público. Pero lamentablemente un sector de la sociedad sigue pensando eso. Entonces yo creo que esta gran reforma en la cual estamos todos, hemos puesto todos los huevos en esa canasta, creo que recién va a comenzar a rendir frutos en unos años. Creo que el trabajo que están haciendo ahora todos los que actúan en la función pública, especialmente los que actúan en la gerencia pública, y en particular en el caso de Servir, creo que tienen un rol importantísimo en lo que los ciudadanos vamos a pensar de la función pública en los próximos 10 años. Creo que es una enorme responsabilidad que tenemos ahora con los más jóvenes para que el Estado no se convierta, una vez más, a pesar de esta enorme oportunidad que tenemos enfrente, perdamos la oportunidad de enfrentar este desafío con más éxito, ¿no? Solo una, porque en realidad la anterior ya la contestó muy bien Nuria. Una que tiene dos partes. Una es sobre si el sistema meritocrático finalmente es valioso no para el Estado. O sea, sí, creo que vamos en la misma línea. Y creo que la ley de servicio civil que se está, digamos, empezando a implementar en la práctica por este gran periodo que va a requerir para su desarrollo, sin duda está ayudando y va a ayudar a eso, ¿no? Creo que además el tema de la meritocracia hay que tratarlo siempre con pinzas, ¿no? Porque creo que el gran problema es la meritocracia entendida como un asunto de títulos que llenan pues los currículums, ¿no? Y allí hay que tener mucho cuidado, ¿no? O sea, la gran tendencia en muchos países en donde se han hecho reformas institucionales de servicio civil es pasar de estos modelos generalistas de especialistas a los generalistas, ¿no? Es decir, de los técnicos, que son los superingenieros o los supereconomistas, que saben hacer los cálculos y los modelos, pero que lamentablemente no saben a veces, porque no es su carrera, liderar equipos, ¿no? Conducir hacia el cumplimiento de la misión y la visión de las que nos hablaba hace un momento César, o manejar y administrar una organización que logra resultados. No es el mismo expertise. Un expertise técnico y profesionalizado no necesariamente significa
un talento gerencial, que es del que estaba hablando, que tiene que ver con identificar problemas, resolver esos problemas y lograr que los resultados funcionen o se logren dentro de la organización a partir de intervenciones que sean intervenciones inteligentes dentro de una organización. Entonces no es lo mismo. Entonces hay que tener cuidado con que la meritocracia se termine convirtiendo, como la famosa ley de educación que nos plantea que solo pueden enseñar magísteres. Honestamente tenemos un problema, porque hay mucho profesor de maestría que en comunicaciones no tiene maestría, pero es súper experto, súper especialista, es el gran profesor que además sabe enseñar mucho mejor que varios profesores que están en otros lados y que tienen doctorado y que sin embargo no van a poder enseñar ahora. Entonces, el gran problema de homogenizar sin tomar en cuenta las particularidades al momento de tomar las decisiones genera impactos que van a ser lo que se conoce como regulaciones contraproducentes. Ese es un problema serio porque, no lo digo por los doctores de la mesa obviamente, que sabemos son muy buenos profesores y muy competentes. Y en la segunda parte me preguntan, claro, si finalmente las decisiones, una decisión como la del paquete ambiental va a generar problemas de mayor conflicto ambiental. Bueno, no sé, no soy pitonizo, ni mucho menos, pero lo que sí sé es que por la experiencia de muchos años de haber trabajado en conflictos sociales, en el 2006, cuando yo asumí la Defensoría Adjunta para Servicios Públicos y Medio Ambiente, y me tocó supervisar al estado ambiental que existía en ese momento, mi gran pregunta fue, ¿y qué cosa voy a supervisar? Y lo que me mostraron mis asistentes y mis asesores al costado fue un mapa de como 36 instituciones nacionales con las que una empresa tiene que lidiar para poder hacer su trabajo. Y entonces en ese momento lo que hicimos fue plantear algo que está documentado hoy día, que es la generación de una autoridad ambiental independiente de los sectores productivos, que son los que promueven la inversión, para crear una autoridad ambiental que sea autónoma, independiente, que tenga peso político y que sea capaz de hacerle frente a aquellos que desesperadamente promueven la inversión como si el modelo de crecimiento económico por sí mismo fuese a generar buenos resultados o fuese a evitar los conflictos. Eso en ese momento quedó absolutamente claro. El Congreso de la República nos invitó en el 2007 a presentar un informe extraordinario sobre conflictos socioambientales. Yo mismo lo hice con mi equipo y lo entregamos al Congreso. Y la gran conclusión fue, tenemos que reordenar el aparato estatal. Nelly Luna del Comercio sacó una gran noticia en el diario explicando la enredadera ambiental que generaba grandes sobrecostos a las empresas para poder realizar sus actividades. Pero no solo eso, que las empresas ya eran afectadas por ese tema, sino que además los ciudadanos sentían justamente la gran desconfianza de un Estado que tomaba decisiones y que iba a generar afectaciones al medio ambiente, a los derechos de las personas y a los derechos de las comunidades. La gran conclusión fue el reordenamiento del aparato estatal, la separación de las decisiones políticas de las técnicas en el buen sentido, es decir, en poder establecer qué órgano tiene que tomar cada decisión y en qué espacios se discuten políticamente los temas ambientales. Y la idea fue que justamente los ECAs y los MPs estén en un Ministerio de Medio Ambiente, que la fiscalización ambiental esté en un organismo que tenga un carácter muy particular y técnico como los organismos reguladores, que es el caso de la OEFA, para que tome decisiones de sanción, para que no ocurra lo mismo que ocurría ya en telefonía, que las empresas telefónicas preferían pagar la multa, porque la multa era irrisoria en comparación al cumplimiento de la misma y al incumplimiento que les generaba más renta. Y entonces hoy día estamos volviendo al modelo anterior. Entonces lo que va a ocurrir en el fondo es que, o lo que ha ocurrido es que no hemos aprendido nada, ¿no? Entonces hemos visto la curva de los conflictos entre el 2006 y el 2009 hasta que se creó el Ministerio del Ambiente y después empezó a bajar, empezó a ordenarse el modelo y de pronto, por querer hacer cambios necesarios, absolutamente necesarios en el modelo administrativo burocratizado, lento y complejo que hay en el MINEM y en el MINAM, que tiene que cambiar, no hay ninguna duda sobre varios procedimientos que hay que reformar, pero lo que es cierto es que por reformar, o sea, por tirar el agua no hay que tirar al niño que está dentro. Y ese es el gran problema del Estado, en el que las decisiones las vamos tomando con problemas que van a generarnos luego aquello de lo que precisamente nos hemos quejado los últimos 10 años. Y lo que va a generar luego es que nuevamente vamos a empezar a tener conflictos. Y los conflictos paralizan actividad extractiva, porque los Achuar tomaron los pozos en Loreto, porque las comunidades en Tambo Grande paralizaron el proyecto, en Minsur quisieron pararlo, y en N otras
empresas y proyectos lo han querido parar. Porque los conflictos se presentan y cuando no hay respuesta del Estado, por el Estado ausente, enemigo o inconexo, lo que se genera es que se pierden millones de millones para las industrias. Entonces, una mala decisión del Estado hoy día, tomada desde la gerencia pública, dogmática, que cree que reduciendo el Estado al mínimo vamos a lograr algún tipo de resultado valioso para el crecimiento económico, es no haber aprendido nada de lo que en los últimos 10 años hemos estado discutiendo. Entonces, creo que es indispensable pensar que esta gerencia pública moderna, eficiente, no es una gerencia pública sin Estado. Es una gerencia pública que es Estado y en el que nos encontramos y con el que tenemos que lidiar, vivir y hacer que funcione, pero sin perder de vista que los resultados de una mala regulación son peores que no tener regulación, o en muchos casos que mantener la que tenemos. Entonces hay que repensar estos procesos. Yo creo que sí es un tema que puede generar serios conflictos y mi mayor recomendación sería pensar en recordar al sector empresarial, recordarle al Estado que efectivamente estas decisiones pueden ser contraproducentes a lo mismo que estamos queriendo lograr, que es el mayor crecimiento económico y el desarrollo, evidentemente, de nuestro país. Gracias. Muchas gracias a los ponentes, muchas gracias a todos ustedes, a servir por esta aventura colectiva exitosa. De nuevo, reiterar disculpas por los problemas de ayer, hoy día intentamos solucionarlos y espero que podamos seguir colaborando de esta manera para apoyar un proceso importante como es el de reforma del servicio civil y apoyar la gerencia pública. Gracias a todos.